Hola, hoy quiero compartirles las historias de un Anon ruso y su mala experiencia con muchos de los venados de su tierra. Estas historias tienen mucha relación con varios encuentros bizarros que han sucedido alrededor del mundo con venados. Y luego de acabar todas sus historias, trataré de explicar la probable explicación de por qué sucedió todo esto. Antes de empezar, debo recordar que, de acuerdo a las estadísticas de YouTube, solo un pequeño porcentaje de personas que ven mis videos están suscritos. Si te gustan mis videos, suscríbete. Es gratis y siempre puedes anular tu suscripción. Ahora sí, prepárate. Estas son las historias del Anon ruso. Hola, X. Después de pensar un poco en las cosas y beber un par de bebidas, he decidido finalmente compartir algunas de mis experiencias. Inglés no es mi lenguaje nativo, así que perdón si mi gramática no es perfecta. Ser yo, finales de los 90. Trabajar en una zona muy rural de Rusia, como una especie de guardabosques o conservacionista de la vida silvestre. En Rusia no tenemos las mismas regulaciones y el protocolo estricto que algunos de ustedes podrían pensar. Más o menos conducimos en vehículos todoterreno y regañamos a los cazadores furtivos, mientras garantizamos la seguridad de la población de ciervos y esas cosas. Trabajé en una zona rural, rodeada de bosques y naturaleza salvaje. Solo tenía un colega, al que llamaremos Pieter. Es breve y fácil de recordar. Pieter era el típico ruso loco de contraataque, que elaboraba su propio vodka y fumaba como una chimenea. Él fue mi mejor amigo por muchos años y siempre me apoyaba sin importar que nos encontráramos allá en el bosque. El trabajo tenía una paga de porquería, pero venía con un montón de beneficios que lo hacían valer la pena. No teníamos jefe y básicamente podíamos ir de campamento, emborracharnos y llamarlo una excursión. Debo admitir que una o dos veces sacamos a algunos cazadores inocentes de su dinero, alegando que estaban cazando furtivamente. Éramos corruptos como una pero aún así logramos hacer algunos arrestos decentes y poner a algunos cazadores furtivos reales tras las rejas. Pero a veces recibimos llamadas que nos exigían que hiciéramos un trabajo duro real. Cuando notificaban de animales enfermos, nos tocaba salir y asegurarnos de que no se extendiera. Si un animal mostraba un comportamiento agresivo que pudiera poner en peligro a los lugareños, teníamos que asegurarnos de que el animal fuera sacrificado. Teníamos amigos en el veterinario local que tomarían las muestras de sangre si sospechábamos rabia o algo más. Un día, Pieter y yo recibimos una llamada de algunos lugareños bastante asustados. Nos dijeron que unos muchachos habían ido de caza hace un par de días, pero ninguno había regresado. Todos creían que habían sido asesinados por osos o lobos. Genial, ahora tenemos que aventurarnos en el desierto para algunos carnívoros potencialmente agresivos. Nos señalan en una dirección general y despegamos en nuestro todoterreno. Conducimos por la zona durante unas 3 horas, cuando encontramos un camping abandonado. Era evidente que el campamento había sido destrozado por algo, probablemente un oso. Por lo que parece los muchachos habían abandonado el campamento a toda prisa, ni siquiera traían sus rifles. Desde entonces nos tocó ir a pie con nuestras armas desenfundadas por si acaso. Encontramos el primer cadáver a pocos metros de su campamento. Estaba acostado boca abajo con varias heridas profundas en la espalda. Lo que nos pareció extraño fue que se trataba de heridas punzantes profundas, que nunca antes habíamos visto en un ataque de oso o de lobo. Había un camino despejado que indicaba dónde habían huido los otros niños. Encontramos a 2 niños en la misma área pequeña, ambos muertos con heridas similares. Uno de ellos prácticamente había sido destripado. Pieter estaba visiblemente conmocionado por esta escena y seguía moviendo la cabeza con incredulidad. Según los lugareños se suponía que había 4 niños aquí, así que todavía nos faltaba uno. Ambos nos cagamos los pantalones tácticamente cuando escuchamos algo crujiendo a través de la maleza hacia nosotros. Apuntamos a la conmoción y esperamos a que se revele antes de disparar. Casi dejo caer mi rifle cuando emergió de los densos arbustos. Era un ciervo rojo, con los restos destrozados del cuarto niño clavado en sus astas. Tenía problemas para mantener el equilibrio bajo el peso del chico, pero aún así gritó agresivamente, como si estuviera a punto de atacarnos. Pieter fue el primero en salir de la conmoción y comenzó a encender a la maldita cosa. Después de una inspección más profunda notamos que sus astas estaban rotas. Había puesto una cantidad excesiva de fuerza detrás de cada una de sus cargas, rompiendo sus astas sobre los pobres niños. La razón por la que el cuarto niño estaba atrapado en las astas fue porque la maldita cosa prácticamente le había atravesado la caja torácica. No pudimos separar al niño de las astas, así que tuvimos que traer la cabeza con nosotros. Fue uno de los viajes más bizarros a la casa que hemos tenido, con el equipaje lleno de varios cadáveres amarrados a la parte de atrás en nuestro todoterreno. Las autoridades locales están muy enojadas con nosotros, porque como podrán haber notado, movimos cuerpos de una escena del crimen potencial. Pero nos dejaron salir sin problemas, viendo como el asesino estaba literalmente clavado dentro de una de las víctimas. Ver el corazón roto de los padres de esos niños aún me atormenta.
Esa noche salí con Pieter más que nada porque aún estaba asustado de esa mierda. Eso no es natural, me dijo en un punto. Los ciervos pueden ser agresivos y defenderse contra predadores. Sí, pero este infeliz cazó a esos niños y los mató a todos. Ellos no hacen eso. Esa fue la primera vez que atrapé un pequeño fragmento de las cosas tenebrosas que pasan allá afuera. En los años siguientes vi un montón de mierda extremadamente loca que solamente Pieter y yo sabemos, y voy a compartir esas historias con ustedes, y ojalá me puedan creer y entender por qué estoy asustado cada vez que veo un ciervo. Aproximadamente 1 o 2 veces al mes teníamos que hacer excursiones a lugares desiertos para buscar señales de cazadores furtivos, animales enfermos y otras cosas por el estilo. Una vez decidimos conducir a un área bastante apartada, porque había rumores de alguna caza furtiva potencial. Era un viaje muy largo, por lo que siempre lo habíamos pospuesto, rezando para que los osos atacaran a los cazadores furtivos para que no tuviéramos que hacer el trabajo del viaje. Tuvimos que conducir durante unas 15 horas, antes de que el terreno se volviera demasiado difícil para manejar para los ATV. Tuvimos que caminar el resto del camino, lo que significaba que teníamos que acampar. Estaba bastante incómodo cuando llegó la noche. Acampar es una norma para nosotros, pero estábamos muy lejos de la civilización que antes, y el incidente anterior todavía me perseguía en la mente. Pieter me ofreció una botella para aliviar mis preocupaciones, pero yo no quería estar intoxicado en caso de que fuéramos atacados por un ciervo demoníaco. La noche transcurrió sin incidentes, pero todavía no dormí mucho. Continuamos nuestra caminata hacia el supuesto punto caliente de los cazadores furtivos. Llegamos, miramos a nuestro alrededor, pero no encontramos nada. No parecía haber ningún signo de actividad humana en ninguna parte del área. Malditos rumores, Pieter murmuró para sí mismo mientras negaba con la cabeza en frustración. Normalmente deberíamos estar felices de no encontrar nada, pero esta vez estábamos agotados y de mal humor. Luego nos sobresaltó un fuerte bramido que resonaba en el bosque. ¿Qué diablos fue eso? Inmediatamente Pieter sacó su rifle y apuntó en la dirección del ruido. Aunque iba en contra de nuestros instintos, teníamos que ir a investigarlo. Llegamos a una pequeña cresta que daba un claro. En medio del claro un grupo de 5 ciervos se apiñaban juntos, sus cabezas estaban inclinadas como si estuvieran pastando. Notamos que todos parecían hacer esos movimientos bruscos y violentos repentinos, como si estuvieran tratando de desgarrar el suelo con sus astas. Pieter disparó un tiro al aire, tratando de hacer que se dispersaran, pero no se movieron ni un poco. Si tienes algún conocimiento básico sobre la vida silvestre, sabes que los ruidos fuertes y repentinos hacen que casi cualquier animal salga corriendo. Disparamos un par de tiros más al aire, pero no reaccionaron. Y en un pequeño momento de locura decidimos acercarnos a ellos con calma para ver mejor lo que estaban haciendo. Cuando nos acercamos a ellos, nos encontramos con el desagradable hedor a podredumbre. ¿Eso es un maldito oso? Pieter hizo un gesto hacia el suelo frente a los ciervos. Para nuestro desconcierto colectivo había un gran oso pardo adulto. Estaba en una alta etapa de descomposición, lo que significa que llevaba muerto al menos 4 o 5 días. Los ciervos jadeaban y gemían mientras continuaban corneando el cadáver una y otra vez. Parecían gravemente desnutridos y exhaustos. El cuerpo del oso estaba completamente destrozado, a excepción de la cabeza, que por alguna razón habían dejado completamente ilesa. Nos quedamos congelados en el suelo mientras veíamos esta horrible escena desarrollarse. ¿Cómo derribaron un oso? ¿Cómo diablos es eso posible?, le pregunté a Pieter. Sacudió la cabeza con incredulidad mientras levantaba su rifle, y le disparó a uno de los ciervos. Luego me explicó que quería una muestra de sangre. Apenas el ciervo cayó al suelo, los demás dejaron de hacer lo que estaban haciendo y todos se voltearon a mirarnos. Todos esos ciervos, cubiertos de sangre podrida y trozos de carne, mirándonos. No cargaron ni mostraron ningún comportamiento agresivo. Se limitaron a mirarnos, sin pestañear. Pieter había cambiado de opinión sobre la muestra de sangre en este punto y poco a poco comenzó a retroceder. Yo seguí su ejemplo y retrocedí con mi rifle levantado, por si acaso. Cuando llegamos a la cresta reanudaron su ataque en el oso muerto, y una vez más sin prestarnos atención. Habíamos terminado esto en este punto. No establecimos el campamento esa noche y solo seguimos caminando a un ritmo rápido hasta que llegamos a nuestros cuatrimotos. Ninguno de nosotros pronunció una palabra durante todo el viaje a casa, excepto por el ocasionar joder. Este incidente de verdad cambió algo dentro de Pieter. Le tomó a él varias semanas antes de que fue conmigo al bosque de nuevo. Él estaba completamente convencido de que los ciervos estaban siendo manipulados por una bruja o algo. Pero realmente no creo en brujas ni nada de eso, solo creo que la naturaleza es mucho más jodida de lo que creemos. Hemos estado alejados de la verdadera, cruda naturaleza por tanto tiempo porque escogimos vivir en ciudades, que es lo que hace que probablemente olvidemos lo aterradora e impredecible que puede ser. Aún así, había algo raro sobre esos ciervos y no tengo explicación sobre qué podría ser.
Un día recibimos una llamada de las autoridades locales. Aparentemente, un anciano que vivía solo en una cabaña remota no había sido visto en un tiempo. Querían que los lleváramos a la cabaña, ya que no estaban acostumbrados a terrenos que no fueran calles asfaltadas. Los llevamos a la cabaña y estacionamos a unos metros de la puerta de entrada. Ya estaba bastante claro que algo había sucedido. La puerta estaba desprendida por completo de sus bisagras. La cabaña estaba vacía. Los oficiales nos pidieron que los ayudáramos en su búsqueda y acordamos hacerlo. La teoría inicial era que se lo había llevado un oso, lo que parecía bastante plausible teniendo en cuenta la puerta jodida. Nos separamos y seguimos todos los senderos que pudimos encontrar. Tomó aproximadamente media hora, antes de que uno de los oficiales llamara a reportar algo. Sonaba un poco conmocionado, pero nos dio instrucciones detalladas de dónde estaba. No nos quiso decir lo que había encontrado, solo dijo: querrán ver esto ustedes mismos. Cuando lo alcanzamos, no estaba claro lo que había encontrado, ya que nada parecía fuera de lugar. No había ramas rotas, no había ningún rastro, nada. Simplemente señaló hacia un gran árbol frente a él, y colgado de una de las ramas más altas había un cadáver de un ciervo fresco. Eso fue ciertamente extraño, pero aún no entendíamos qué tenía que ver con el caso. Luego notamos algo aún más extraño. Más arriba del árbol había un cadáver de oso. Algo había matado a un oso y luego lo había colocado en el árbol. Yo sé que los leopardos y otros grandes felinos hacían eso para consumirlos más tarde, pero no hay leopardos o tigres o ningún felino donde esto sucedió. Los oficiales parecían inquietos y se echaron miradas nerviosas por encima de sus hombros. Nos quedamos en grupo después de esto y miramos a nuestro alrededor durante un par de horas antes de dar por terminada la búsqueda. En nuestro camino de regreso, una vez más pasamos el árbol. El ciervo se había ido, solo había dejado algunas ramas ensangrentadas detrás. Aceleramos el paso y salimos de ahí sin mirar atrás. En otra ocasión, hubo un invierno en el que tuvimos un incidente bastante horrible. Probablemente esperarías que los inviernos sean bastante duros, con una tonelada de nieve y menos de 40 grados centígrados. Si alguien desaparece, se presume inmediatamente muerto, porque es imposible mantener la temperatura central durante mucho tiempo sin el equipaje correcto. Si el hijo de alguien desaparece, bueno, eso es de lo peor. La policía nos volvió a solicitar nuestra ayuda, porque una madre había denunciado a su hija de 6 años. La idea de pasar horas en el frío penetrante no era bonita, no podíamos hacer la vista gorda ante un niño desaparecido. La madre había dejado que sus hijos jugaran afuera, cuando uno de ellos simplemente había comenzado a correr hacia la línea de los árboles. Había estado ya afuera por algún tiempo, gritando su nombre, pero simplemente no pudieron encontrarla. Ahí fue cuando llamaron a la policía, que luego nos llamó a nosotros. Para cuando llegamos al área de búsqueda, ella ya había estado desaparecida durante aproximadamente 2 horas. Seguimos un rastro que sospechamos que era el suyo. El rastro siguió por mucho más camino de lo que un niño de esa edad debería poder correr, y luego simplemente se detuvo. No hubo rastro de que intentaba eludir, pelear o cualquier signo de, bueno, cualquier cosa. Es como si acabara de desaparecer en el acto. Examinamos las pistas para ver si había retrocedido o algo así, pero no había ninguna señal clara de dobles pisadas. Pieter estaba visiblemente molesto y frustrado. Preguntamos a los otros niños por qué había empezado a correr hacia el bosque. No tenían una respuesta clara, pero me afirmaron que ella simplemente comenzó a correr sin ninguna advertencia. Los niños temblaban y lloraban, así que les pedimos a la madre que regresara a su casa mientras seguíamos buscando. El oficial los siguió de regreso a casa, para que se sintieran más seguros. Pero 15 minutos después, uno de los otros oficiales recibió una llamada en su walkie-talkie, y pudo escuchar el sonido distintivo de una madre llorando de fondo. Habían encontrado a la chica. La habían encontrado sentada en el escalón a su puerta trasera de la casa. Estaba muerta, estaba casi completamente congelada. Solo tenía una chaqueta y pantalones normales, considerando que se suponía que solo iban a jugar un ratito afuera. La madre había cerrado las puertas antes de que se fueran porque no quería que le robaran la casa mientras estaba afuera. Hasta el día de hoy lagrimé un poco cuando lo pienso, pero todavía tengo algunas preguntas sin respuesta sobre lo que realmente sucedió. La solución obvia es que la niña había regresado a casa y murió de frío cuando no pudo entrar, pero sigo pensando que hay más. Si había vuelto corriendo, ¿cómo no la notaron ninguno de sus hermanos o su madre? ¿Por qué no respondió a la llamada? ¿Cómo volvió corriendo sin dejar huellas? ¿Cómo estaba casi congelada, a pesar de que había pasado desaparecida solo unas 4 horas? Ninguno de los vecinos había visto nada inusual, por lo que no había nada que investigar. La madre se culpó a sí misma y se volvió alcohólica y no sé nada más de ella. Todavía pienso en ese incidente todos los días. Por alguna razón golpeó más fuerte que los 4 chicos que habían sido mutilados. Y esto concluye la primera de las 3 partes de las historias contadas por ese anónimo guardabosques ruso. Lastimosamente no hay tiempo para contarlas todas en un solo video, pero espero que te haya gustado este. Si es así, no olvides darle like. Si llegamos a 100 likes, subiré la parte 2 una semana antes de lo previsto. No olvides suscribirte y mientras esperas, ¿por qué no miras este video sobre uno de los SCPs más aterradores de la fundación? Soy Mix y nos vemos en el siguiente video.